Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Soy Mario Pentón. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. El día de ayer tuve trabajo y lamentablemente no pudimos hacer el live, pero bueno, ya estamos por aquí. Estamos con el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando sobre fecha de corte, asilo, frontera, lo que está sucediendo en la frontera, también las nuevas medidas sobre el parol humanitario. Me da mucho gusto darle la bienvenida, abogado. ¿Cómo está? Muy bien, Mario. ¿Cómo estás tú? Muy bien, y estoy sorprendido de que el- el- los cambios que se están dando en la frontera. Y voy a contarles un poco de por dónde van los tiros, pero antes me gustaría, abogado, que habláramos sobre las fechas de corte. Muchos, pero muchos de los seguidores, de la gente que ve este programa, está preocupada por las fechas de corte porque les dan fechas de corte en determinado tiempo y no saben cuándo cerrarlo, cuándo no. No saben cuál es el mecanismo para cerrar esas fechas de corte. Vamos a hablar de eso y después vamos a hablar del parol y de la frontera. Sí, lo que pasa sobre todo con las personas que entran con CBP, que por supuesto, como tú sabes, Mario, es primera casilla. Cuando ellos entran y tienen corte, digamos, en Houston o en San Antonio, en Dallas no tanto, pero sobre todo en Houston y en San Antonio, los jueces de inmigración, si usualmente le dan una fecha de corte antes de que tengan el año un día, estamos hablando de los cubanos específicamente, le dan una fecha de corte antes del año un día, antes de que ellos puedan aplicar a la ley de ajuste. Ellos pueden aplicar aunque tengan esa corte, eso no tiene ningún tipo de problema. Sin embargo, estos jueces que están en Houston y en San Antonio casi siempre le piden a los cubanos que apliquen para asilo. Le dice, tienes que aplicar para asilo. Si no me vas a pedir un asilo, ahora mismo te doy una orden de deportación. O sea que esto es importante que la gente entienda que si el juez te dice que tienes que aplicar para asilo, tienes que aplicar para asilo. Yo sé que los cubanos entran por CBP One, entran, le dan un parol y son primera casilla, no tienen ningún tipo de problema. Ellos saben que pueden aplicar, pero sin embargo, siempre hay que obedecer las indicaciones de un juez. Si un juez te dice tienes que someterme a una aplicación de asilo o tienes que decirme que vas a aplicar para asilo, deben hacerlo, porque de lo contrario le pueden dar una orden de deportación. De nuevo, yo lo he dicho otras veces, esto no es lo peor del mundo porque estas cosas se pueden resolver después, pero es un problema porque tienes que, o sea, que hacer emociones y tienes que estar expuesto de todos modos a estos mismos jueces que no van a estar muy contentos con eso. Así que definitivamente si la persona entra por Texas o tiene su corte en Texas, sobre todo Houston y San Antonio, y el juez le pide que aplique, y esto se aplica para todos también, lo que pasa es que Houston y San Antonio son los que más reinciden con esto, y el juez le pide que usted aplique para asilo, tiene que aplicar para asilo, aunque usted tenga un asilo débil, no tenga un asilo muy fuerte, de todos modos, como yo siempre digo, cuando uno viene de Cuba, todo el mundo tiene un caso de asilo, ¿okay? Porque Cuba, como todos sabemos cuál es la situación política allí, y las personas cuando se van por problemas políticos, eso no hay duda. Así que todo el mundo tiene que, no, quizás no tenga el mejor caso de asilo del mundo, pero a la larga tú no vas a depender de ese asilo, vas a depender de tu ley de ajuste. Ahora, los que cruzan la frontera, entran por frontera, no por CBP One, y tienen segunda casilla marcada, aunque les den parol, aunque tengan un parol, estas personas no pueden aplicar a la ley de ajuste hasta que no hayan cerrado su corte. Tienen que cerrar su corte primero, porque de lo contrario, UCI no va a tener jurisdicción. La diferencia es primera casilla, UCI tiene jurisdicción automáticamente, es más, la Corte no tiene jurisdicción. Segunda casilla, UCI no tiene jurisdicción, la Corte es quien único tiene jurisdicción. Así que esto es básicamente lo que pasa con estas cuestiones. Como de nuevo, para reiterar, si entra por CBP One y tiene corte antes del año y un día para poder aplicar y el juez le pide que aplique para asilo, tiene que aplicar para asilo. Si no le pide que aplique para asilo, no hay problema. Usted aplica su ley de ajuste y cuando reciba la notificación de que ya han recibido la aplicación, pues entonces se manda a pedir un cierre de corte. A la larga se van a cerrar porque no hay nada más que hacer. Si estás en segunda casilla, entraste por la frontera, aunque tengas parol, tienes que cerrar la corte si tienes fecha de corte. De lo contrario, sencillamente aplicas a la ley de ajuste y se acabó. Bueno, yo quiero enseñarles que hay una nueva vía por donde la gente ha estado emigrando. Es decir, cuando en junio aprobaron nuevas restricciones para el asilo en la frontera sur, pues esto ha generado que hay un flujo migratorio impresionante en la frontera norte. Aunque usted no lo crea, vea usted estas cifras que son compartidas por la patrulla fronteriza para que ustedes vean el cambio. Miren, los años fiscales, eso es lo que dice Fiscal Year. Y vean ustedes 1.400, 800 personas, 2015, 341, 16, 291. Es decir, poquitas personas eran las que entraban por esa zona
de la frontera norte. Ahora, yo quiero que ustedes vean, en el 23 subió a 6.925 personas. Y vean en el 2024 la cantidad de personas que han entrado por este sector de la frontera norte, 19.222 personas. Es decir, es increíble, ¿no? Como y es parte de todo lo que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Cómo el crimen organizado controla todos estos flujos migratorios, vive de eso, utiliza eso para financiarse, y cuando les cierran por un lado, los cuelan por el otro, o los cuelan sin papeles, sin que se presenten en la frontera. Es una cosa tremenda, abogado. Sí, el problema es que Canadá tiene unas leyes de admisión muy relajadas y, sobre todo los cubanos pueden ir mucho a Canadá, se le da una visa muy fácilmente y otros países de Hispanoamérica también. Entonces, como están viendo que la frontera sur está básicamente con problemas, ¿no? Y que están siendo muy estrictos, se mueven a Canadá y de Canadá entonces tratan de entrar. Los controles en la frontera norte no son tan estrictos, no son tan fuertes como en la frontera sur. Quizás por eso también es que se han dado cuenta de que esto es así y han empezado a aumentar las entradas por ahí. A la larga es lo mismo, o sea, van a encontrarse con oficiales de ICE que de CBP que les van no les van a permitir entrar si es que no piden un miedo creíble o una cosa así. Así que definitivamente no cambia mucho la estrategia, pero sí vemos que ha subido inmensamente la cantidad de personas que están entrando por la frontera norte. Ok, pues bueno, pues vamos entonces a responder algunas preguntas. Antes quería decirles que se fijen muy bien en el tema del parol y las huellas digitales. Están llegándoles muchas huellas digitales a los patrocinadores que lo están perdiendo. Hoy me acaban de escribir nuevamente sobre esto, diciendo, por favor, reitérale a la gente que revisen porque están perdiendo sus huellas digitales, y una vez que pierdes esas huellas digitales, bueno, ya tendrías que reschedular las huellas digitales, pedir una nueva cita, etcétera, etcétera. Voy a responder las preguntas de la audiencia, y antes quiero comentar sobre este comentario que ha dejado Dumi Studio. Dice que puedes opinar y tener una postura ante la política de Cuba, pero no respecto a Estados Unidos bajo la justificación de periodistas. Mi querido Dumi Studio, yo soy reportero. Cuando uno es reportero, uno no puede dar opinión, y mucho menos en un tema de política. Entonces, no tengo ninguna opinión política sobre, al menos en mi trabajo, pues, ¿cómo decir? Que yo pueda decírselo a ustedes si voy a votar republicano, si voy a votar demócrata. No, no lo puedo decir. Eso es parte del hecho de ser reportero. No puedes apoyar a ningún candidato político, no puedes apoyar a ningún partido político. Y eso es, así ha sido toda la vida. Y eso es la prensa americana es así. No sé de qué se sorprende. Yo sé que Cuba es diferente porque hay una dictadura y los periodistas son fieles defensores de la dictadura. Pero aquí no, esto es Estados Unidos. Entonces, no es una justificación, es sencillamente parte del trabajo que hago. Mi trabajo es presentar hechos. Aquí están, todos los días se los presento y punto, se acabó. Eso en política estadounidense. Con respecto a Cuba, por supuesto que sé perfectamente, y es un hecho, que en Cuba hay una dictadura, y aquí está mi trabajo sobre esa dictadura también. Vamos a Karina Hernández. Mi esposo tiene permiso de trabajo por dependiente de mi asilo afirmativo. Ahora a él le pusieron corte y puso un asilo en corte hace 400 días. ¿Por qué categoría lo renueva? ¿Como dependiente o como principal? Es la misma categoría, o sea, no va a cambiar. Es como un aplicante de asilo, no cambia porque sea principal o que sea un dependiente. Así que sigue igual, que cuando ahora que lo renueve con la misma categoría que tenía anteriormente. Por acá me preguntan, llevo 75 días esperando un permiso de viaje. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto? No he escuchado de ninguna novedad con respecto a los permisos de viaje. He escuchado de lo que está sucediendo con los patrocinadores que no se están fijando, que tienen esas huellas digitales, no están yendo a las huellas digitales, y por lo tanto el proceso no puede continuar. Incluso me han hablado de patrocinadores que ya tenían a sus beneficiarios aquí y tenían otros en Cuba, etcétera, y les ha llegado por el que tenían aquí también la fecha para hacerse huellas digitales. Entonces es importante que revisen eso. ¿Alguna noticia de María Elvira? Karina, yo le pedí a la congresista María Elvira Salazar una entrevista para hablar sobre el tema de la I-220A. Ella me dijo que probablemente la tengamos muy pronto, esta semana o la próxima, y va a ser una entrevista
pues, para hablar de este tema y para hablar de otras cosas relacionadas con Cuba. Entonces, no sé más nada de eso. Hay que preguntárselo a ella. Mi sobrino cubano fue liberado en frontera con parol 212 de 5 por un año. Antes de que se cumpla el año, tiene fecha de corte en Texas. ¿Cuáles son mis pasos? Bueno, si tiene la fecha de corte antes de que se cumpla el año, definitivamente tiene que ir a esa corte. Y si volvemos a lo mismo, si el juez le pide que aplique para un asilo, tiene que aplicar para ese asilo. Así que ahora, tu sobrino fue liberado en frontera, quiere decir que no entró por CBP-1, sino que cruzó la frontera y por lo tanto va a tener segunda casilla. En ese caso, él de todos modos tiene que mandar a cerrar esa corte, porque si no, lo va a poder aplicar bajo la ley de ajuste con UCIS, y la corte no le puede dar no le puede dar la residencia porque la corte no tiene no tendría jurisdicción sobre el caso. O sea que esto se complica. La corte tiene que cerrarse y es para que pueda aplicar con UCIS. Ok. Abogado, si pido refugio en Brasil, ¿no afecta el proceso de parol y 134A en espera de la aprobación? Mientras no te lo aprueben, no va a haber ningún tipo de problema. Una vez que te lo aprueben, pues obviamente ya no vas a ser elegible. Así que el hecho de haberlo pedido solamente no te va a afectar. Ok. Buenas tardes. Sobre el parol, ¿nos podrían decir algo? Llevo un año esperando. No hay nada que decir del parol. Yo creo que ninguna noticia es una buena noticia, dice un dicho en inglés, en el sentido de que eso está funcionando, siguen personas siendo aprobadas y por lo tanto es una buena noticia. Vamos a ver. Dice Giselle que en su casa está prohibido ver el NTV. Aquí nos informamos con Mario Pentón. Eres muy amable, Giselle. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Estoy tratando de traer a mi niña por el parol, pero el padre, que también está aquí, no me quiere darle el permiso para que la traiga. Ya le escribí a usted para que me informe. Brenda, sin el permiso del papá no vas a poderla sacar de Cuba, me imagino, porque no le vas a poder hacer el pasaporte. Ese es el principal problema. Correcto, hemos tenido muchísimos casos así y desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer. Usualmente esto pasa porque el papá tiene miedo que cuando venga la niña le pongan la manutención, lo cual no entiendo yo, ¿no? Porque, o sea, uno tiene hijos para mantenerlo y para darle la mejor vida que pueda en vez de que se quede en Cuba. Pero bueno, cada cual tiene sus motivos y sus razones, pero definitivamente no hay nada que se pueda hacer. Si él no le da permiso, no va a poder salir. Me tocó recientemente un caso y la madre estuvo batallando con el padre más de 2 años para que le diera, no, más de un año me dijo, para que le diera el permiso este para salir. Y finalmente el hombre le dio el permiso para salir y trajo al niño. Pero es horrible, hay unos personajes que de verdad que dan asco. Cubano residente, su mujer es mexicana, con 2 niños, uno de él entró por CBP-1. ¿Cuál sería la mejor manera para ellos tres de legalizarse? ¿Podrían acogerse a la ley de ajuste cubano o hacer reunificación familiar? No todos pueden aplicar a la ley de ajuste. Ahora, el hijo de ella, que no es hijo de él, si no lo ha adoptado, obviamente no va a poder acogerse a la ley de ajuste. Ella y el hijo de él sí pueden, aunque haya nacido o sea, fuera de Cuba, aunque haya nacido en México, por ejemplo, él podría ser elegible bajo la ley de ajuste como derivativo. Si tiene certificado de nacimiento cubano, pues entonces el niño puede sencillamente ser elegible bajo como cubano. Ni siquiera sería como derivativo del papá. Pero la esposa sí, definitivamente, y tiene que estar casado legalmente. La esposa sí puede acogerse también a la ley de ajuste. No hay que hacer reunificación familiar en lo absoluto. En realidad, eso es un error que se comete mucho. Muchas esposas de cubanos que tienen residencia, o sea, van a ver un notario y el notario le dice: no, tienes que poner una I-130, lo cual es una tontería. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley de ajuste. Todos aplican la ley de ajuste. Asnaldo Álvarez, gracias por hacer parte del grupo de suscriptores en TikTok. Muchísimas gracias a todos los que me siguen en TikTok, que son ya bastantes. Dice Asnaldo que él es I-220A sin fecha de corte, que aplicó para la residencia y hace 1 año y 3 meses aplicó para la residencia y hace 1 año y 3 meses me llegó la residencia. Bueno, pero ahí Asnaldo, no pusiste el mensaje entero. Ok, 1 año, apliqué, después de 1 año me llegó la residencia, 3 meses apliqué y aún nada. No entiendo lo que quieres decir, Asnaldo. Creo que tienes que volver a escribir la oración porque no entiendo lo que quieres decir. Entonces, vamos a ver, seguimos por aquí. Mi cuñada lleva meses pidiendo el permiso de viaje y el CBP dice que no encuentra su información. Se llamó a USCIS y todo está perfecto. No entiendo. Lo único que podemos hacer ahí, si ya hace más de 45 días, es una 7001.
quizás esa sería la solución. Así que trata de contactarte con nosotros si quieres o con una firma de abogado para que te hagan un trámite. Saludos de Venezuela. ¿Qué se sabe de las autorizaciones de viaje? Nada. Lo único que se sabe es que las están autorizando. Eso fue lo que dijo el Departamento de Seguridad Nacional. Prácticamente no están hablando nada del tema de parol. Cuando le hemos pedido entrevistas, no dan entrevistas. Es un cuesta arriba todo esto. Me imagino, ¿no? Que estamos, no me imagino, estoy seguro que es porque estamos en un año electoral y todo va a ser utilizado políticamente. Entonces, ahí tienen problemas con eso. Mi hijastra entró por CBP One, es menor de edad, no le dieron ningún estatus migratorio. ¿Qué se puede hacer? Gracias, Nelson, por esta pregunta. Sí, hay que pedirle un parol, obviamente, que es lo que deben haberle dado. Pero esto pasa, pasa a menudo, pero no, eso no es ningún tipo de problema. Eso se va a ICE y ICE le emite un parol. Eso, así que no es problema ninguno. Ok. Hola, apliqué para la residencia hace 2 meses, me llegó una carta hoy, dice que tengo que mandar más evidencia y dicen que mi examen médico estaba incompleto. ¿Qué debo hacer? Bueno, obviamente tienes que regresar a la clínica que te hizo el examen y decirle que chequeen a ver qué fue lo que hicieron que está mal. Si es una clínica que está certificada por UCI para hacer chequeos médicos, ellos deben saber lo que tienen que hacer. Y si lo hicieron mal, también deben saber qué es lo que está mal. Desafortunadamente, el chequeo médico se entrega sellado y tú no sabes qué es lo que hay ahí. Y UCI no te va a decir tampoco qué es lo que está mal. Así que tienes que ir a la clínica y que la clínica te explique qué es lo que, o sea, cómo es que ellos pueden arreglar eso, qué fue lo que hicieron mal y que entonces se lo reenvíen a UCI. Pregunta Joy, ¿puedo hacer una 7001 si estoy esperando el permiso de viaje hace 75 días y soy de una I-134A? Si contactaste a UCI y hace más de 45 días, pues ya puedes hacer la 7001. Y por supuesto, si te dieron respuesta de que te iban a contactar o algo de eso y no te han contactado, sí, puedes hacerlo. Ok. Bueno, un saludo a Leida hasta las Islas Caimán. Eso es para que vea, abogado, desde dónde nos ven. Me gustaría saber qué significa Credible Fear Claim y si esto puede ayudar para un I-220A. Ok, si pasa el miedo creíble, que es básicamente lo que es el credible fear, si pasa esa entrevista, pues te van a soltar. Te pueden soltar, en realidad, de nuevo, la ley dice que te deben soltar con un parol. Sin embargo, como todos sabemos, dan muchas I-220A, porque inmigración ni siquiera a veces sigue sus propias leyes, ¿no? Pero sí, el hecho de que pases el miedo creíble, el credible fear, te va a dar la opción de que te suelten en vez de tenerte detenido y es probable que te den un parol. Ok, voy a ir un momentico a Instagram, donde tengo muchísimos comentarios. A veces no siempre puedo responderlos todos en Instagram. Mi yerno entró por CBP One en septiembre, por Texas, le dieron parol por 2 años, sin embargo, corte para ahora en noviembre, ¿qué me aconseja? Evidentemente cerrar esa corte, ¿no? Bueno, o sea, sí en Texas, no, es la dificultad. Los jueces en Texas son muy renuentes a cerrar las cortes y lo que le piden, la teoría de ellos, y no están del todo descabellado, es de que cuando tú entras por CBP One, entras para pedir asilo. Por lo tanto, estás delante de ellos, tienes que pedirle un asilo. Si esa es la situación, tienes que ir a la corte, o sea, le puedes pedir que te la cierren, es muy probable que no te la vayan a cerrar. Sobre todo si no ha pasado, no tienes todavía el tiempo para aplicar a la ley de ajuste. Los jueces fuera de Miami están renuentes a cerrar las cortes a no ser que ya tengas el beneficio al cual puedes aplicar. Y lo más probable es que te van a pedir que aplique para asilo y va a tener que hacerlo. Un abrazo hasta Venezuela, a todas las personas que nos ven desde Venezuela, de verdad, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño. Sabemos que es un pueblo que sufre tanto como el pueblo cubano, oprimido por una dictadura macabra, lo mismo en Nicaragua, y estamos con ustedes y ojalá que algún día cambien las cosas en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua. Ok, buenas tardes. Mi hija es cubana, ya tiene residencia en Estados Unidos, había aplicado para el asilo y ya lo tiene cerrado. ¿Tiene algún inconveniente para viajar a Cuba de visita? Bueno, Andrea, lo que pasa es lo siguiente, si ella cuando entró pidió asilo y entonces dijo que temía regresar a Cuba porque temía ser perseguida y ahora regresa a Cuba, cuando ella venga de regreso a los Estados Unidos, los oficiales pueden considerar que ha mentido en algún momento o mintió cuando pidió asilo diciendo que tenía miedo de regresar, porque obviamente el haber regresado a Cuba ahora sin ningún tipo de problema demuestra que no tenía tanto miedo. Así que eso puede ser un problema. No estamos no estamos tratando de meterle miedo a nadie. Esto es verdad. Hemos tenido muchísimas personas que lo han puesto de regreso delante de la corte para quitarle su residencia
porque han regresado a Cuba después que hayan pedido asilo. No hay ninguna prohibición, no hay una prohibición como tal. O sea, no, el que tiene una residencia por asilo, un asilo ganado, no puede regresar al país por 5 años. Eso está prohibido. Sin embargo, esto lo tuvo a través de la ley de ajuste, me imagino, no tiene una prohibición, pero sí existe ese cuestionamiento de cómo pudiste regresar si tenías miedo a que te persiguieran. Y repito lo que dice el abogado, no es para echarle miedo a nadie, yo no gano nada con echarle miedo a nadie de que la gente no vaya a Cuba, ni el abogado tampoco. Nosotros sencillamente nos acogemos a la realidad y a la verdad. Yo les he mostrado aquí con pruebas, con documentos escritos de personas a las que le han negado la ciudadanía estadounidense a los 5 años cuando aplican a su ciudadanía, porque tú dijiste en tu frontera cuando tú entraste de que tú estabas aterrado de regresar a Cuba, de que tú nunca más irías a Cuba, y resulta que al año y un día estabas cogiendo un avión y montándote yendo para Cuba, porque lo que hiciste fue mentir. Entonces, hay algo que, y yo creo que esto es importante decirlo, la dictadura cubana nos ha a todos educado siempre en la doble moral de que una cosa se dice fuera y una cosa se dice dentro de la casa, en que no todo el mundo detesta el comunismo, pero cuando hay una cosa por el trabajo, por lo que sea, todo el mundo va allá y levanta la banderita. Eso es en Cuba. En este país es diferente. En este país lo que tú dices, confían en tu palabra, pero si tú traicionas tu propia palabra, si tú estás diciendo mentiras, pues entonces después vas a tener consecuencias. Ojo con eso. Ok, saludos y bendiciones. Si Comar me da la residencia, ¿eso me afecta a mi aplicación de CBP? A la CBP no te afecta. Lo que te afecta es el parol humanitario. Correcto. Buenas tardes, entré con parol desde el 2021, realicé las huellas hace hoy 804 días con parol. 804 días es hace que un año y pico y nada, no me llega, nunca he tenido corte, ¿qué puedo hacer? Esperar. Todavía está dentro del tiempo. 804 días está todavía dentro del tiempo de proceso, o sea que no está fuera. Son como unos 36 meses y, o sea, 804 días, estamos hablando de 600, 720. Sí, no llega ni un año y medio, ¿sí? A 2 años y medio. Así que estás dentro del tiempo. Exacto, esperar tranquilamente. Son hasta dentro de 3 años te pueden dar la residencia y tienen que comprender que han entrado miles y miles de personas, ¿sí? De cubanos nada más, que es la cifra que tengo en mente porque es lo que cubro. Cubanos nada más de 200,000 este año, más de 200,000 el año pasado. Entonces, imagínense lo abrumado que está USCIS con toda esa cantidad de residencias que están procesando, con toda esa cantidad de permisos de trabajo. Es tremendo. Una pregunta, si no estás al tanto entrando en la cuenta de USCIS y chequeas la aplicación de Case Tracker, por ahí puedes saber si tienes que hacer las huellas. No lo sé, Fernando. Yo conozco un muchacho que hizo esta aplicación, es muy buen muchacho, pero yo no sé si esa aplicación te notifica. Me imagino que si está viendo el live, seguro que me manda un mensaje ahorita y me lo dice. Pero lo oficial, lo que dice el gobierno de los Estados Unidos es entra a tu cuenta de MyUSCIS y ahí te sale. ¿Ok? Vamos a ver. Mi hija es cubana, tiene residencia en Estados Unidos, había aplicado para el asilo. Este es el que había leído. A ver, ¿qué pueden hacer los I-220A para obtener un permiso de trabajo? Obviamente, Marcel, si eres I-220A y aplicaste para asilo, a los 150 días puedes aplicar permiso de trabajo. Si no has aplicado para asilo, y por ejemplo, suponiendo que eres cubano, que no tienes corte, aplicaste para la residencia, con esa aplicación también puedes aplicar al permiso de trabajo. O sea, hay 2 o 3 categorías que tú quizás podrías aplicar dependiendo de lo que hayas hecho. Tengo por acá Asnaldo Álvarez, I-220A sin corte, 1 año y más que apliqué. Ahora me vino el parol hace 3 meses. Lo apliqué y aún nada. Es que no entiendo, Asnaldo, lo que tú quieres decir. Necesito que pongas bien la oración, sujeto, verbo, complemento, y para yo entender, porque es que no te entiendo. Sorry, pero no entiendo lo que me quieres decir. Hola Mario, tengo una duda. ¿Qué tiempo puede demorar el permiso de viaje? Hay personas esperando, me imagino que habla de la I-134A, hay personas esperando de enero, del año pasado. Así que, ¿cuánto tiempo puede pasar? Todo el tiempo que se tome. Entré por CBP One, tengo corte en el 2027, aplico para la residencia en noviembre. ¿Puedo cerrar esa corte antes de aplicar para la residencia? Vamos a lo mismo, puedes solicitar un cierre de corte. Sin embargo, en tu caso, que no hay necesidad de que cierre la corte,
lo aconsejable es que apliques para la ley de ajuste. Cuando tengas el recibo, entonces con eso mandas a cerrar la corte, que ya te la van a cerrar. Ahí sí, la corte no va a tener, no va a tener la decisión de si te la cierran o no. Tú le envías muestra de que aplicaste un beneficio que te van a dar tu residencia y la corte te la tiene que cerrar. ¿Un hijo de cubano nacido en España puede acogerse a la ley de ajuste cubano si está aquí en Miami? Si está aquí en Miami con su papá, puede hacerlo y tiene que ser menor de edad. De lo contrario, por sí solo, si nunca se inscribió como cubano, no va a poder hacerlo. Ok, si de lo contrario tendría que inscribirse, ¿no? Me imagino. Correcto, entonces está a tiempo, eso es una cosa que no pasa nada, eso se puede hacer todavía. Ok. ¿Puedo arreglarle a mi esposo la residencia del I-220A? ¿Qué opciones puede tener una esposa que su esposo es I-220A? Bueno, me imagino que si eres, por ejemplo, si eres ciudadana, le puedes poner una petición familiar y entonces le pides un perdón condicional que se le pide desde aquí. Él tendría que salir del país de todos modos. Obviamente sería una salida corta. Si eres residente, no hay mucho que puedas hacer, a no ser que quieras poner una petición para cerrar la corte, si es que tiene corte. De lo contrario, no hay muchas cosas en las que lo puedas ayudar. De nuevo, la I-220A, el problema con una I-220A es que la persona supuestamente no ha sido ni admitida, ni inspeccionada, ni parolada, por lo tanto no puede ajustar estatus. Fonseca, me entregué en la frontera, pasé el miedo creíble, me dieron un parol interino, tengo fecha de corte, cita con ICE, me denegaron el permiso de trabajo, ¿qué puedo hacer? De nuevo, no sé bajo qué categoría habrás pedido el permiso de trabajo. Si lo pediste por el parol, depende de qué tiempo te dieron el parol. Si te dieron un parol, digamos, de 3 meses, que es una cosa muy común con los paroles interinos, obviamente no te van a negar el permiso de trabajo porque el permiso de trabajo es elegible solamente por el periodo del parol. Si fue por alguna otra razón, bueno, habría que mirar, porque si aplicaste para asilo y aplicaste antes de los 150 días, también te lo van a negar. O sea, hay muchas razones por las cuales te pueden haber negado el permiso de trabajo. Bueno, quiero agradecerle a Darling, que se ha suscrito también en TikTok. Muchas gracias, Darling. Y gracias a todos por la sintonía. Ya se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos aquí a las 5 de la tarde. Gracias, abogado. De nada, gracias, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale con